Éxodo capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, ¿cuántos hombres se sienten identificados? Le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, algún canasto, dicen unas versiones, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. A lo lejos. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla, el canasto en el carnizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo crió, lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas la saqué. Mi tema es la generación de los que no llaman la atención. Un dato muy importante con respecto a esta lectura es que aparece una persona y es la hermana de Moisés. Aparece una persona que no es registrada con su nombre en todo el Éxodo. En otro libro ella es registrada y ella aparece, pero en este libro, en Éxodo y en ese capítulo, ella no se registra con su nombre. Simplemente le llaman la hermana. Un dato muy importante es que ella es la primera profetisa considerada en la Biblia. Es la primera persona que aparece desarrollando la capacidad profética, y es también llamativo entender que cuando una persona en ese tiempo era considerada profetisa o profeta, su función no era más bien profetizar primeramente, sino más bien era encargarse de traer la adoración a Dios, de adorar a Dios. Era una característica, y ella estaba haciendo eso. En algunos pasajes donde ella aparece, se la va a notar adorando a Dios, porque la adoración tiene algo importante, y en la antigüedad los que adoraban a Dios hacían que la palabra de Dios descendiera. Nosotros en este tiempo queremos que la palabra de Dios venga, descienda a nuestra vida, pero no olvidamos que lo primero que tenemos que hacer es adorar. Adorar es como regar la tierra, es como poner la semilla para que podamos recibir la palabra de Dios. Esta persona aparece como una persona entrometida en la situación, y dice la Biblia, en algunas versiones se la registra que ella estaba de pie y a lo lejos. De pie y a lo lejos. Ella no tenía por qué figurar y ser considerada la persona más importante en el capítulo, porque el escritor tenía que relatar verdaderamente a la figura, al protagonista que iba a ser realmente en el Éxodo. La figura en el Éxodo es Moisés. Por eso el escritor no tendría por qué relatar la vida de ella, pero ella aparece en algo tan protagónico, tan importante en esa situación. Yo me imagino a la mujer, a la hija del faraón, yendo todos los días, hágase la película, al río, porque en ese tiempo acostumbraban todos los días lo que era su baño, su limpieza. Esa mujer iba con sus doncellas, pero aparte de eso, también aparte de la Biblia, dice la tradición judía que ella, como no podía tener hijos, entonces ella iba
y le adoraba, le presentaba ofrendas, hacía la parte espiritual con sus dioses. Acuérdense que en Egipto ellos tenían dioses para cada día y más inclusive. No tengo exactamente la cantidad, los datos de los egipcios, pero muchísimos dioses, quizás el pueblo con más dioses que podemos ver en la tierra. Dioses en el sentido que entendemos, ¿verdad? Dioses falsos, porque hay un solo Dios verdadero. Ahora, esa persona iba a la tarde, iba y presentaba su ofrenda porque ella estaba con una necesidad. Ella necesitaba un hijo. Ahora, lo maravilloso de Dios, nuestro Dios, lo maravilloso de Yahweh, ahí aparece, es que Dios sabe cómo aprovechar una situación y traer su gloria, traer soluciones, trabajar para que tú salgas de algo, porque Dios usa las situaciones que se presentan para glorificarse. Esta mujer tenía que tener en algún momento dado un hijo, no tenía. Entonces iba, adoraba, presentaba. ¿Y qué pensaba ella? Que su Dios en algún momento la iba a contestar. Y al aparecer Moisés en esas condiciones, lo que ella piensa primeramente es que por fin su Dios le contestó. Ella estaba tomando como una señal divina. Eso viene de su Dios. Con más razón le va a cuidar, con más razón se va a esmerar, porque algo que la divinidad le está dando, le está enviando. Entonces ella se va a tomar el tiempo de cuidarle de la mejor manera. Después que le cuide y Dios usa esa situación y aparece María, la hermana de Moisés, en ese momento, en un papel tan importante. Aparece y le dice: es hijo de los hebreos, ¿no querés que te consiga a alguien que le cuide? Ya ella, y no era fácil llegar a la hija del faraón. En ese lugar había cocodrilos. Aparte de eso, establecer una conexión con la hija del faraón no era fácil. Pero Dios permitió, cuando algo es de Dios, las cosas se fueron dando y ella tuvo un acercamiento, un contacto, una comunicación con la hija del faraón y logró, ella aceptó que a Moisés, ya le llamo Moisés, pero al bebé, al niño, lo tenga que cuidar una persona, y al final Dios preparó que sea su madre. ¿Por qué tendría que ser su madre? Porque Moisés no podía tener una crianza con la ideología, con la filosofía egipcia. Él tenía que tener la ideología, la filosofía, el pensamiento, las costumbres, los principios de los hebreos. Tenía que tener los principios de la palabra de Dios. No podía él ser formado, porque él iba a ser formado para que luego Dios pueda usar su vida como un Mesías, como un liberador, como un libertador. Entonces Dios usa toda esa situación. Eso es lo maravilloso de Dios. Hay casos similares en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Jonás, Dios le dice a Jonás: ve y predica a Nínive para que se arrepienta. Jonás tenía que ir a un pueblo desconocido para que la gente escuche el mensaje y tenga que arrepentirse. No es fácil. Nosotros decimos: pero si Dios va con él y el Espíritu del Señor está con él, sí, pero no es fácil que muchísima gente entienda. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios va trabajando y usa los pormenores, las situaciones que hay en el momento. ¿Y qué pasó con Jonás? Por eso usted va a entender. Él fue llevado a lo profundo del mar por un pez grande, dice la Escritura. Nosotros lo creemos, creemos lo que dice la palabra de Dios, porque para Dios nada es imposible. Entonces, en un momento, después de que él habla con Dios, se arrepiente, trabaja Dios con él, conversa con Dios, llega a una conclusión, él es vomitado a orillas de la ciudad. Esa gente de Nínive, para que pueda percibir y recibir el mensaje con más razón, con más facilidad, tendría que considerar a ese personaje que aparece ahí. ¿Y qué pasa en el pensamiento del ninivita? El ninivita pensaba, ellos creían en un dios pez. El dios de ellos era un pez. Entonces, como ese pez vino y vomitó a Jonás, y de esa forma apareció, ellos creían que la divinidad de ellos les trajo ese mensajero, ese profeta, esa persona que tenía algo de parte de su Dios, tenía que tener. Y Dios
usó esas situaciones y él comunicó el mensaje: arrepiéntanse, vuélvanse al arrepentimiento. Hasta los animales ayunaron, se arrepintieron y Yahweh, Dios, perdonó, no trajo la maldad sobre ese pueblo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios usó esa situación para que el mensaje pueda llegar con mayor facilidad y ellos le den un ok y una aceptación a ese mensaje. Eso es lo que pasó acá también con la hija del faraón. Acá está la mano de Dios metida. Entonces aparece una mujer que es María. Y María, en ese momento, aunque ella ni figuraba ahí, no figura con su nombre, ella estaba siendo protagónica, ella estaba siendo importante para conectar una persona que el día de mañana iba a ser de bendición, iba a ser una persona con un protagonismo demasiado importante en Israel. ¿Qué hizo María? Permitió que Dios use su vida como un canal para que ella pueda tener, para que ese bebé en algún momento tenga comunicación con la hija del faraón, y de esa forma su madre cuidó, crió a Moisés, y en un momento cuando llegó a ser más grande, lo llevó al palacio. ¿Qué le quiero decir con esto, con esta situación, con la vida de María? María no aparece en los registros anteriores, María aparece en otros libros, en otro momento, pero ella es parte de la generación de los que no llaman la atención. Ella es una persona que no llamó la atención, pero fue tan protagónica para que ese niño pueda llegar a manos de la hija del rey, y para que de ahí en adelante Dios vaya poniendo conexiones y Moisés llegue en un momento dado al palacio. La generación de los que no llaman la atención. Esa generación muchas veces está ahí en la puerta, sirviendo a la gente, ayudando. La generación de los que no llaman la atención muchas veces no son saludados, porque muchas veces el ser humano es muy interesado. Entonces, él es el pastor, sí, yo le voy a saludar al pastor. Él es la esposa del pastor, sí, yo le voy a saludar a la esposa del pastor. Él es el director de la alabanza, le voy a saludar al director. Y a su esposa me va a poner bien y le voy a saludar. El pastor asociado, le voy a saludar, ¿cómo no? Y nos olvidamos, consideramos esa forma de ver a muchos y nos olvidamos de aquel que está ahí en el frente, de aquel hermano que está orando por vos. Nos olvidamos de los que están en la última silla. Generalmente los que están en la última silla, muchas veces decimos que son los más cajantán, pero muchas veces son los que de ahí están más atentos que nunca al mensaje de la palabra, y muchas veces están pasando situaciones, conflictos, dificultades, pero ellos a pesar de todo están ahí procurando, buscando a Dios. Esa generación de los que no llaman la atención, de los que muchas veces están en el templo, en la limpieza, muchas veces están antes del inicio del culto, organizando, limpiando, poniendo todo, sobre todo en un caso como nosotros, donde 2-3 horas antes hay que estar instalando las cosas. La generación de los que no llaman la atención, de aquellos que termina el culto, oramos por todo, usted se va a su casa bendecido, pero hay personas que tienen que quedarse a guardar eso, a llevar. Hay personas que tienen que poner esto en condiciones, en orden. Este lugar se tiene que vaciar, se tiene que limpiar. Hay personas que tienen que trasladar eso a su vehículo, de ahí a su ciudad, a su casa. Horas de inversiones. La generación de los que no llaman la atención, de aquellos que no están, quizás no están en los flyers, no están en los anuncios, no están en los afiches. Hay personas que quizás no están en el programa de la reunión, no está acá coordinando como el pastor Fabián, que está siempre coordinando casi en todas. Ese es porque le quiero mucho. El pastor le más que nunca, pero a mí también me toca. Entonces la generación de los que llaman la atención son aquellos que quizás acá no lo vemos, que muchas veces el pastor dice pase para recoger la ofrenda y le cuesta mucho porque quizás no está acostumbrado a hablar en público, pero ellos son los primeros que cuando hay que traer algo para colaborar, ellos traen para los pollos, para las milanesas. Ellos son los primeros que donan su tiempo, donan su dinero, donan cualquier cosa que haga falta. La generación de los que
pasan desapercibidos. Hermanos, este es el tiempo donde Dios te va a levantar. Si tú te identificas con esa generación de los que no llaman la atención, de los que quizás no están en los cultos predicando, no están en los altares quizás al frente, pero ellos están presentes, podés contar con ellos, ellos están ahí para apoyar siempre, son tu apoyo, son pilares. Te podés apoyar, sostener en ellos, podés faltar y podés descansar en que ellos van a estar en algún momento cuando haga falta. Esa generación Dios está levantando. Esa es la generación que conecta a los ungidos con sus propósitos divinos, porque María estaba conectando a Moisés con su propósito divino que tuvo mucha trascendencia, porque estaba nada menos que conectando a la persona que iba a recibir la Torá del cielo, iba a recibir para poder comunicar al pueblo. Entonces Dios a ti que te parece que piensas que no está siendo quizás protagónico, no está siendo famoso, no está haciendo muchas cosas, pero estás ahí fiel, firme, colaborando, presente siempre en cada actividad, en cada culto, en tus altares. Dios te está levantando, aunque tú no lo veas. Dios está contando contigo para que tu vida sea protagónica. Y así como María fue una conexión para conectar ungidos con el propósito divino, Dios va a usar tu vida para conectar a personas que están en desesperanza, con esperanza, para conectar con Dios. Personas que están en las drogas, Dios va a usar tu vida para conectar con el Salvador que liberta, que trae libertad a los cautivos. Personas enfermas, Dios va a usar tu vida para conectar con el sanador, con Jesús, Jesucristo, el sanador, el Señor de los señores. Esas personas quizás muchas veces no son recordadas, no están siendo recordadas permanentemente, pero quiero decirte que hay un libro de los méritos donde están registradas todas tus actividades. Escrito está todo lo que haces para el reino de Dios, todo lo que te parece que no es trascendente, todo está registrado. Y si un ángel tuviera que ahora darte un reporte, ahí vas a poder ver todo lo que hiciste para Dios sin necesidad de que estés quizás siendo muy protagónico o visto por las personas. No te preocupes si no estás siendo visto por las personas. No te preocupes porque Dios lo ve todo. Y el que tiene que en algún momento decidir y bendecir tu vida por todo lo que tú haces, Él lo va a hacer porque Él es fiel para hacerlo. Porque Él no tiene que mirar al hombre, Él te mira a ti. Mira tu obediencia, mira tu esfuerzo, mira tu sacrificio, tu disciplina. Y Él cuando decide bendecirte lo va a hacer y lo va a hacer en abundancia. Porque ese es el Dios que tienes. La generación de los que no llaman la atención. Esta generación, mi hermano, es una generación donde quizás mucho tiempo estuvo escondida detrás de las sillas, detrás de los bancos. Quizás estuvo en un altar ahí hablando poco. Pero esta generación es trascendente. Este tipo de personas es fundamental para conectar los ungidos con su propósito divino. Dios te trajo a Caris Ágape para que puedas darte cuenta que vas a ser usado por Dios para conectar a personas a bendición. Hay personas que están en maldición. Cuando tú te conectes con esas personas, desde el momento en que tú te conectas, porque tú tienes la bendición de Dios, fuiste bendecido antes de la fundación del mundo, te conectas con esas personas se conectaron a la bendición. Cuando le hablas de Cristo Jesús, le decís para que le entregue su vida y comienzan a caminar con Dios. Y si le traes a la iglesia o le llevas a tu altar, esa persona, estás conectando a esas personas al cielo, a la vida eterna. Dios por eso desea que en esta mañana entiendas que tu vida es protagónica, tu vida es importante. Tú quizás seas parte de esa generación que no llama la atención. Le digo así porque yo pertenecí y pertenezco a esa,
porque en distintos ámbitos donde te muevas, tú perteneces al final a esa generación. Quizás tú eres una persona, un empresario, acá con nosotros, una persona importante, pero en tu mundo, en tu rutina, en tu trabajo, tú eres un empleado más, no llamas la atención. Pero ahí donde estás, Dios quiere usar tu vida para conectar a otros con vida eterna, con salvación, con esperanza. Hay demasiada necesidad en el mundo, hay demasiados problemas. A través de tu vida, Dios quiere dar soluciones a esas personas. Dios ama a todos, pero necesita Dios personas para conectar a esas que están perdidas a Él, conectar a la vida eterna, conectar a la salvación. Y para eso Dios te necesita. Quiero que consideres, tú eres parte de esa generación. Así como María se puso en las manos de Dios y fue usada, en algún momento Dios va a usar tu vida para conectar a esas personas. Ahora, cuando tú conectas personas a Dios, los conectas con la palabra, con su diseño, con todo eso, Dios comienza a levantarte. Dios comienza a levantarte espiritualmente, comienza a levantarte en salud, comienza a levantarte materialmente. Dios tiene para hacerlo, Dios quiere hacerlo. Dios no va a esperar. Si tú te entregas a Él para que Él lo haga, hoy mismo Dios puede comenzar a través de tu vida a cambiar personas que están a tu lado. Quizás nunca te diste cuenta, pero las personas que están a tu lado necesitan salvación, esperanza, necesitan una palabra de aliento, necesitan una voz que pueda traer paz a sus corazones. Quizás estás en la iglesia trabajando como líder, estás haciendo lo que tienes que hacer en este lugar, estás haciendo lo correcto con respecto a tu asignación, pero donde tú estás, hay tanta gente que necesita algo que tú en un momento lograste atrapar y captar, que es esperanza, salvación, aliento, ánimo, esas cosas que quizás tú tienes aquí, pero esas personas necesitan. Por eso en esta mañana yo quiero desafiarte para que en el ámbito evangelístico, en el área en que te muevas, Dios pueda comenzar a tu vida, Dios comience a usar tu vida para alcanzar a esas personas que necesitan. Si nosotros comenzamos a hacer función evangelística, comenzamos a ganar personas, este lugar va a quedar pequeño, este lugar va a estar lleno. Preocúpese de acercarse a esas personas que necesitan, que usted ve con muchos problemas. Quizás si usted no tiene la valentía en el principio para orar por ellos, conéctele con nosotros. Sabes que hay una persona que puede orar por ti, que es mi líder, es mi pastor. Sabes que tenemos un altar donde oramos por las personas, le ayudamos a las personas. Dios puede ayudarte, puede levantarte. Transmítele siempre esperanza a esas personas, porque el Dios que tenemos es un Dios que trae soluciones y trae esperanza. Entonces conéctele, acérquese, haga un trabajo evangelístico en este tiempo. Hay un déficit en el cristianismo en este momento con respecto al trabajo evangelístico. Hay mucho énfasis en la maestría, en lo profético, en lo apostólico, pero si usted considera índices, si considera los registros que hay poco trabajo evangelístico. Y la gente necesita de Dios, necesita conocer la verdad. Porque a esa gente, si no nos acercamos nosotros, se va a acercar el tarotista, se va a acercar el adivino. Y la gente necesita ayuda, necesita esperanza. Y esas personas le van a decir, ¿sabes qué? Vos vas a salir adelante. Hay solución para tu vida. Pero él le está hablando a un brujo, le está hablando a alguien que practica magia negra. Le está hablando a alguien que está metido en el tarot, está metido en otras cosas, que al final su fin va a ser perdición y destrucción. Entonces, yo quiero que en esta mañana abras tu mente, tu corazón y puedas decirle a Dios: Señor, yo quiero que uses mi vida como un canal. Yo quiero ser esa generación de los que no llaman la atención, pero están en el campo de batalla, pero están ahí en la cancha jugando el partido, procurando por el equipo, para que el equipo tenga la victoria. Yo quiero ser parte
del trabajo evangelístico de la iglesia. Yo quiero ser parte para que vengan más personas a Cristo, para conectarlos con el Creador, para conectarlos con su diseño, para conectarlos con lo que Dios tiene para ellos. Yo quiero que pienses un rato, cierra tus ojos, quiero que pienses un rato. Has recibido tantas bendiciones de Dios, conoces la palabra de Dios, se te enseña en este lugar, sabes, vas a tu estudio, vas a tu altar y estás siendo cada día más enseñado y cada día aprendes a través de las distintas formas. Pero todo eso que tienes, quiero que piensen esta mañana, hay gente que no tiene alcance a eso, hay gente que no tiene esperanza, hay gente que necesita salvación, hay gente que necesita ánimo, fortaleza. Hay gente que está en las drogas y necesita salir de ahí. Hay gente que está en el alcohol y necesita dejar el alcohol. Y si tú has pasado por eso, con más razón lo vas a saber. Pero hay gente que necesita. Hay gente que está endeudada, no puede ni darse el gusto de tener unos días libres de vacaciones. Dios quiere usar tu vida para conectar a esas personas a libertad. Quiero que ahí donde estés, quiero que cierres tus ojos en esta mañana. Padre, queremos ser la generación de los que no llaman la atención, pero se ponen en tus manos para que tú hagas tu obra, para conectar a algunos con su propósito divino. Usa nuestras vidas, Señor, para conectar a ellos contigo, para que te conozcan, para que conozcan al verdadero Dios de amor, de misericordia. Muchas veces hay conceptos totalmente equivocados con respecto al Dios del Padre de Jesús. El Padre de Jesús, un Dios amoroso, perdonador, misericordioso, un Dios que levanta, que restaura, un Dios que no disciplinó a la mujer samaritana, más bien le extendió su brazo de misericordia para que se levante. Y hay conceptos totalmente, Señor, que quedaron en el tiempo, porque son conceptos, Señor, que están ahí y la gente no vive en libertad. Usa nuestras vidas para conectar a esas personas con el Padre de Jesús, con el Dios que Jesús predicó. Usa nuestras vidas para conectar, Señor, a tanta gente que necesita. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú usa mi vida, Señor. Usa mi boca, usa mis manos. Lo que tengas que usar, úsalo para que tengan conexión contigo. Gracias, Señor. Tú lo harás en el nombre de Jesús. Amén y amén.